Bueno, continuamos con la tercera exposición que se titula ¿Qué hay de nuevo en trombosis pediátrica? Y está a cargo de la doctora Sandra Borchichi. Ella es pediatra hematóloga del Hospital de Niños de Misiones, Fernando Barreiro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación. Bueno, un poco voy a hablar de algunos temas de trombosis. La verdad que había varios temas interesantes en las presentaciones y uno de nuestros problemas mayores es la trombosis y cáncer en pediatría. Estas fotos son sacadas en uno de los templos, Watarum, donde te venden esas ropas que no somos nosotras, por supuesto. Bueno, con respecto a trombosis en pediatría y los nuevos anticoagulantes orales directos, se presentó este trabajo que me gustó mucho, que me llamó la atención, donde dos hospitales del primer mundo, uno de ellos el hospital de Boston y el otro el de Ohio, presentan un trabajo sobre la eficacia y seguridad de los anticoagulantes directos orales en pacientes oncológicos con cáncer. La experiencia en el mundo real, ¿no? Sabemos que los pacientes con cáncer tienen una prevalencia aumentada de tener trombosis que van, de acuerdo a los diferentes estudios, entre el 8 al 16%. Muchos de ellos, el 40%, son asintomáticos y sabemos que sobre todo las enfermedades hematológicas malignas son las que llevan la mayor frecuencia de trombosis. Son multifactoriales con respecto a la enfermedad, como siempre para trombosis en pediatría, lo que va a la cabeza es la presencia de catéteres, pero también el tipo de malignidad y el riesgo, los altos riesgos, y las drogas que usamos para el tratamiento, como son la asparaginasa, que ya no la tenemos más, pero sí los corticoides, que dan un estado protrombótico. Hay otros factores de riesgo evaluados, como la edad mayor de 10, la obesidad y la presencia de trombofilia. Cuando hay una trombosis, baja la supervivencia de estos niños. Con respecto a la recomendación del uso de DOACs, el ASH no tiene en sus guías una recomendación sobre ellos, pero es un tratamiento que es atractivo porque no lleva controles como sería la heparina de bajo peso o el acenocumarol. Estos trabajos son importantes y fue parte de los estudios que hicieron antes del que estamos presentando, que son estudios importantes por la cantidad de pacientes evaluados. Uno de ellos es el Prevapix, el LA, que la teoría era ver si el apixaban podía prevenir la trombosis en pacientes con diagnósticos recientes de leucemias linfoblásticas agudas BOT o linfomas no Hodgkin BOT. Eran 512 pacientes que se randomizaron en una forma 1 a 1. Unos recibían la medicación, el apixaban, y los otros eran tratados sin anticoagulantes. Con respecto a los resultados, vemos que el 12% de los pacientes tratados con apixaban no habían tenido tenían eventos trombóticos versus el 18% de los que no tenían tratamiento. Con respecto a los sangrados, hubo un sangrado mayor en cada grupo de tratamiento y los sangrados menores fueron mayores en el grupo tratado con apixaban, que fue del 4%. Con respecto a este otro trabajo, Leisten Jr., que evalúa la seguridad y eficacia del rivaroxaban en pacientes pediátricos con cáncer, eran 500 pacientes con cáncer, de los cuales 56 hicieron eventos trombóticos. Estos se randomizaron en un 2-1, 2 sobre 2 pacientes con rivaroxaban versus 1 tratados con los anticoagulantes tradicionales, con heparina de bajo peso seguido de acenocumarol. Los pacientes eran casi el 55% enfermedades hematológicas malignas, el resto eran tumores sólidos, y la respuesta al tratamiento, la verdad que fue buena, porque entre la recanalización parcial y total sumaban el 85%. No hubo sangrados
no hubo eventos de sangrados mayores, ni tampoco hubo eventos de retrombosis. Estos 3 trabajos en realidad tienen muy poco número de pacientes, pero también sirven para evaluar las distintas medicaciones que, bueno, y volviendo al trabajo del Hospital de Boston y de Ohio, utilizaron, fue un estudio retrospectivo de estos 2 hospitales que son un nivel 4 de atención, donde fueron elegibles los pacientes entre 0 y 22 años que tenían diagnóstico de cáncer enrolados entre el año 19 y el año 23. La mayoría de los pacientes, como todos los grupos, el 55% eran leucemias y linfomas y luego, luego tumores sólidos. Se vio que la mitad de los pacientes la trombosis era asociada a catéteres. Bueno, también se evaluaron los factores de riesgo, donde si se fijan eran 52 pacientes, la mayoría tuvo un evento de trombosis asociado a catéter, pero se vieron otros factores de riesgo donde está la presencia de infecciones, algo que me pareció interesante, la compresión tumoral a las venas principales, la obesidad, la presencia de trombofilia. Los resultados el tratamiento que tenían también fue con los 2 medicamentos, con Rivaroxaban y con Apixaban, y bueno, esta medicación iba indicada como tratamiento o como profilaxis primaria o secundaria. En cuanto a los resultados, la recanalización parcial y total fue buena, fue del 85%, y tuvieron eventos de sangrado mayor en 3 pacientes y en 10 eran eventos menores. El total es casi el 24% de sangrados. Las características que tuvieron de la trombosis de la recurrencia de trombosis en este grupo fueron 4 pacientes, de los cuales 3 estaban en profilaxis profilaxis y 1 en tratamiento. Dentro de la profilaxis había 1 con Apixaban, que lo que hacen fue incrementar la dosis, y 2 con Rivaroxaban, que en uno se incrementó la dosis y en otro se switcheó a heparina de bajo peso molecular, al igual que el paciente en tratamiento. Como conclusión en este trabajo, ellos ven que tuvieron más episodios de sangrados que el grupo de Einstein, que no tuvo nada, y que el tema de la trombosis en un paciente que estaba recibiendo el DOAX les hace pensar que por ahí estas dosis no fueron suficientes y que habría que reevaluar paciente por paciente en futuros estudios prospectivos. Bueno, me parece que el DOAC es una medicación que casi no usamos en Argentina, tenemos muy poca experiencia, ¿no? Por eso me pareció interesante. Y esta pregunta que nunca la terminamos de resolver: ¿a quién estudiamos trombofilia y a quién no? Esto fue un debate en una de las salas, donde uno de los primeros artículos que presentan es el de Lash, de trombofilia en niños, que dice a quién, cómo, cuándo y por qué. Las dos primeras líneas, sobre todo la primera, son pacientes que han tenido trombosis o stroke sin que no sea catéter, que a ellos sí está recomendada el estudio de la trombofilia. Y también en pacientes, esto eran adolescentes, y este segundo grupo es en niños y en neonatos. Ahora, los pacientes que tuvieron una trombosis, ya sean neonatos o adolescentes, relacionadas a un catéter, no requieren estudiarse. Después, los pacientes que tienen, que esto es muy frecuente en la consulta, tienen un familiar con una trombofilia y dicen, bueno, lo quiero estudiar a mi hijo. En realidad lo que dicen es que hay que tener un buen consenso con los padres, evaluar para qué quiere saber y si es necesario tener esa información o no. Bueno, y los pacientes que entran a estudios no deberían ser
los que entran a estudios clínicos deberían ser estudiados todos, y los niños que van a empezar, por ejemplo, las señoritas que van a empezar una terapia de anticoncepción o un trasplante al que va a recibir el trasplante, no estaría indicado hacerle estos estudios. La recomendación en sí, esta primera parte dice que si uno tiene un evento trombótico y sabe que el tratamiento va a ser por corto tiempo, no estudiemos la trombofilia para definir cuánto tiempo lo voy a tratar. Ya está. Y otra cosa acá que recomienda que la anticoagulación sea entre 6 a 12 meses, no más de este tiempo, ya que a diferencia de los adultos, los niños tienen mayor riesgo de sangrado por la actividad que presentan, porque uno no los puede dejar quietos, y la calidad de vida va a verse comprometida. Bueno, con respecto a otros escenarios, fíjense, recomendaciones como en la migraña, en el pretrasplante renal, no estaría recomendado, pero hay otros que uno lo podría pensar en la trombosis oclusiva de la vena ocular, en receptores de trasplante de hígado, y otro ítem es en el COVID, que estaba entre signos de pregunta. En un póster se presentó este trabajo de Verona, Italia, donde compararon los pacientes internados en la era COVID por COVID y 4 años antes de este estudio, donde se vio que no hubieron más trombosis que previamente, así que no se considera hacer el estudio de rutina. Bueno, y este es un grupo de Israel, del doctor Birman, que estudia un poquito a la población si es necesaria estudiar la trombofilia en pacientes con leucemias linfoblásticas agudas. Ellos reclutan 1.191 pacientes, de los cuales 89 tuvieron trombosis, que es el 7,5%. Estos pacientes fueron tratados con los protocolos ALIC 2002 y 2009, y bueno, se vio que la trombosis era más frecuente en los periodos de inducción y reinducción, justamente, bueno, ahí había asparaginasa todavía y la terapia de corticoides, ¿no? Evaluaron distintos factores de riesgo, donde el factor de riesgo como ser una leucemia de alto riesgo, tener una trombofilia, tener una hipertrigliceridemia o más de 10 años, eran factores de riesgo. Pero la hipertrigliceridemia y la trombofilia son factores de riesgo independientes. En esta evaluación que hicieron, tratando de ver si ponemos o no profilaxis en estos pacientes, se evaluaron las trombofilias en los pacientes, bueno, creo que es acá, no veo nada acá, así que los pacientes judíos tenían una mutación del factor 2 de la protrombina y los pacientes árabes tenían más mutación del factor 5 Leydin. Y habían dividido en 2 grupos, en pacientes en profilaxis con heparina de bajo peso y sin profilaxis. Lo que se vio es que los pacientes que tuvieron profilaxis no tuvieron eventos tromboembólicos severos. Entonces, en conclusión de este trabajo es, no es cuándo, sino a quién y cómo estudiamos. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudio de la trombofilia más que nada nos genera a los médicos una falsa tranquilidad, pero en realidad es como abrir una caja de Pandora, ¿no? Porque genera más ansiedad muchas veces en la familia y, bueno, como conclusión habla de que hay que educar a los colegas y familias, conocer qué es lo que quiere la familia, y una consideración ética es que si realmente estamos ayudando a las familias a prevenir en algo, ¿no? Y esto está en el mismo lugar que comentó uno de mis compañeros en las cápsulas, que son fotos o cuadros, me pareció muy fácil de leerlo, de interpretarlo. En los niños, neonatos y adolescentes que hayan tenido un evento trombótico, recomiendan el estudio de la trombofilia en pacientes que hayan tenido púrpura fulminans, pero no asociado ni a sepsis
ni a coagulación intravascular, y también aquellos pacientes que han tenido un evento trombótico de una causa que no conocemos o un stroke. Quizás estudiemos, o quizás sea para estudiar, a pacientes que tuvieron un tromboembolismo secundario a algo, pero no a catéteres. También pacientes que no conocemos qué ocasionó la trombosis, o cuando tienen una recurrencia o un stroke en sistema nervioso central que no sea neonatal. No recomendado cuando es secundario a catéter y cuando es un stroke neonatal. Y bueno, fíjense, los pacientes que no tuvieron eventos trombóticos, no hay una recomendación fuerte. Quizás haríamos aquellos pacientes que tienen familiares con trombosis y con una trombofilia que puede ser conocida o no, pero es más recomendable estudiar a ese pariente que tuvo la trombosis, y si sabemos qué tipo de trombofilia tienen, estudiar solamente esa trombofilia. Y no está recomendado cuando no hay historia familiar de trombosis y cuando no se conoce que haya alguna trombofilia en la familia. Bueno, y eso es todo. Copcukram es gracias. Que eso aprendimos.